cercanas también y muy de la familia, y siempre pues apoyándolos con todo lo que necesiten. Como ya me decían, vengo desde la Fundación Neumológica, soy la coordinadora de hospitalización y también desde que arrancamos toda la parte del programa de hipertensión pulmonar, muy de la mano, trabajando por los pacientes con este diagnóstico. Hablando un poquito. Por 10.000 habitantes. Con las nuevas guías de hipertensión pulmonar en relación a la idiopática, en relación a la idiopática, los registros recientes de países más desarrollados muestran una incidencia y una prevalencia de 48 a 55 casos por millón por 10.000 habitantes, principalmente población adulta, y también se ha pensado y se ha llegado a ver con los estudios que afecta predominantemente a personas jóvenes, a las mujeres, y que la segunda causa, que antes era la enfermedad cardíaca, ¿cierto? La hipertensión por enfermedad cardíaca, ahora pasa a ser la hipertensión debido a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todos los conceptos de la nueva guía basan en que sigue siendo el cateterismo el gol estándar para el diagnóstico de la hipertensión, para caracterizar el tipo de hipertensión pulmonar, pero el diagnóstico final no solo se debe basar en eso, se debe basar también en todo el contexto clínico del paciente y en todo lo que los estudios, los exámenes y las investigaciones muestran, porque cada vez vemos que es una enfermedad que sigue con una mortalidad bastante alta, ya estamos, antes era del 5 al 10%, vamos en un 20% de mortalidad, y cada vez es más difícil ser tratada. Cada vez es más difícil poderla clasificar y poder encasillar al paciente en un grupo o en un tipo de hipertensión. Es por eso que la nueva guía define que la hipertensión pulmonar se debe empezar a mirar como el aumento de la presión de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio. Hasta las anteriores guías estábamos en 25, ya estamos en 20, y esto permite que los pacientes sean detectados más rápidamente, que sea prendida esa alarma por medio de un ecocardiograma para empezar a remitir y a estudiar el paciente. Tenemos que el propósito general de la clasificación clínica, como les digo, no es solo el dato del cateterismo, sino es todo el contexto del paciente, el ecocardiograma. Ahora también adicionaron unas nuevas pruebas diagnósticas para todo el manejo y para poder definir al paciente. Entonces, en esta gráfica tenemos que, por ejemplo, la idiopática sigue siendo todavía de prevalencia un poco rara. La cardíaca, que es la segunda, sigue siendo más común, hipertensión por enfermedad cardíaca. La grupo 3 también es una de las comunes por enfermedad obstructiva por hipoventilación. La grupo 4, que es la embólica crónica, y la grupo 5, que sigue siendo como la rara o la que tiene un poquito o de todas las otras hipertensiones o tiene más de 2 comorbilidades. La clasificación sigue siendo los mismos 5 grupos, solo que a cada grupo, recuerden que le adicionaron unos subgrupos diferentes, le adicionaron enfermedad venosa oclusiva, la del tejido conectivo y demás. La clasificación del riesgo, que es nuestro semáforo que ustedes siempre han escuchado y en las consultas, ustedes escuchan al médico diciendo, bueno, está en bajo riesgo, está en riesgo intermedio o está en riesgo alto. Eso va basado al semáforo. ¿Y qué es el semáforo? Es toda la suma que se empieza a hacer de cada uno de los exámenes y de las pruebas diagnósticas de las variables. Entonces, si las variables están en el rango verde y están dentro de los valores normales, se dice que el paciente está en un bajo riesgo. Si ya las variables se empiezan a mover o empieza a puntear un poco más hacia el riesgo intermedio, y las que están en rojo hacia el riesgo alto. Y asimismo se define el tratamiento y la intervención que se requiere hacer con el paciente. ¿Qué es importante y en qué se ha trabajado y se viene trabajando y falta mucho por hacer? Que es cuándo remitir a un paciente.
que los pacientes lleguen lo más pronto posible a un centro de referencia. Y es en lo que se trabaja desde las EPS. Nosotros desde la Fundación hemos trabajado en toda esa parte inicial con los aseguradores, con los médicos generales y los internistas, que son como esa primera puerta de entrada que tiene el paciente. Entonces si usted tiene un paciente con historia, con síntomas, con laboratorios sugestivos de que pueda tener hipertensión, lo primero que le debe hacer es un ecocardiograma. Ese ecocardiograma nos va a decir qué tanta probabilidad tiene el paciente de que sí tenga hipertensión o si no tiene hipertensión. Si el ecocardiograma es de muy baja probabilidad, bueno, empiece a estudiarle otras causas, si es que tiene asma, si es que tiene alguna enfermedad respiratoria. Pero si ese ecocardiograma ya nos da una luz de que es de más alta probabilidad, empiece a hacerle los otros estudios. La gammagrafía, por ejemplo, para saber si de pronto se va por el lado de la embólica crónica. Si la gammagrafía es negativa, estudie entonces porque va a ser una grupo 1, una congénita, una idiopática del tejido conectivo y remita a un centro de referencia o a un centro especializado en hipertensión pulmonar. Aquí les traigo un poquito de historia de nosotros. Nosotros empezamos como una consulta de neumología normal. Entre el 2013 y el 2017 alcanzamos a ver muchos pacientes bajo la figura de consulta de neumología y ahí nos empezamos a dar cuenta de que los pacientes con hipertensión no solo necesitaban eso, no solo era la consulta con el neumólogo, sino que necesitaban tener un programa o pertenecer a un programa de atención integral que les ofreciera todas las otras posibilidades, que les ofreciera toda la otra cantidad de variables y de apoyo que necesita el paciente con hipertensión. Entonces miren que para ese entonces nosotros teníamos muy juiciosos más o menos 114 pacientes que iban a consulta cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo cómo lograran toda la parte de autorizaciones y todo el manejo administrativo con su EPS. Y la experiencia que teníamos para ese entonces con medicamentos era solo con epoprostenol, que teníamos unos 5 pacientes en ese momento y veíamos toda la necesidad que requería y que tenía ese paciente de estar manejado bajo un programa integral, que no solo era tener una bomba y tener un medicamento que cambiaba, sino que adicional requería otras cosas. Veíamos pacientes con Iloprost, con sildenafil, con Bosentan y con Ambrisentan para ese entonces. Ahorita hay una gama de muchas más terapias, muchas más posibilidades. Hacia finales del 2017 fue entrando el teprosinil, que es otra variable que sale porque es otro tipo de pacientes, es otro tipo de tratamiento que requieren y otro tipo de seguimiento. Y dijimos, bueno, estamos dentro de la Fundación Neumológica, que es una unidad de alta complejidad en neumología. Creemos que los pacientes deben ser vistos. Y empezamos con toda esa idea del programa de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque queríamos tener diagnóstico y tratamiento oportuno, queríamos brindarle seguimiento oportuno a los pacientes y teníamos ya la posibilidad de poderlos remitir a un programa de trasplante pulmonar. Entonces teníamos muchas variables que nos permitían ofrecer un programa de atención integral. Empezamos a juntar el neumólogo experto, las terapeutas, el personal de enfermería, psicología, nutrición, rehabilitación, porque como les decía anteriormente, no es solo la consulta de neumología, sino es una cantidad de variables y de apoyo que necesitan nuestros pacientes. Todas las decisiones en los programas de la neumológica se toman bajo una junta médica. Entonces, en esa junta médica se define qué tipo de enfermedad tiene el paciente, qué tratamiento requiere y esta decisión no se deja solo en manos de un médico, sino de todo un grupo interdisciplinario donde cada uno aporta lo que ha visto desde su especialidad sobre este paciente. ¿Qué buscamos con la atención integral? Mejorar la experiencia del paciente, ¿cierto? Porque no solo es la carga de la enfermedad que tienen nuestros pacientes, sino es pacientes que muchas veces llegan muy golpeados por el sistema, por el diagnóstico. Entonces, ¿qué buscamos? Mejorar esa experiencia, ayudarles con algo de la carga de la enfermedad, estandarizar protocolos y guías.
No es que hoy vamos a ver el paciente bajo un esquema y mañana lo vamos a ver bajo otro, o a este le vamos a iniciar este medicamento oral o este medicamento endovenoso simplemente porque se nos ocurrió, sino que estamos alineados bajo unos protocolos y bajo las guías internacionales de hipertensión pulmonar. Racionalidad en el apoyo diagnóstico. Recordemos que es una patología de alto costo. Entonces tenemos que ser muy racionales para que nos alcance el sistema para todos los pacientes, para que todos puedan llegar a tener la oportunidad. ¿Qué buscamos en esa atención? Prevenir en la medida de lo posible los ingresos a urgencias y las hospitalizaciones. Entonces muchas veces sabemos que, ¿qué hacen? Falla cardíaca, perfecto. Antes de que lleguen a la falla cardíaca, ¿qué podemos hacer desde la parte ambulatoria para que el paciente no llegue a esa hospitalización? Y mantenemos con nuestros aseguradores un convenio y una comunicación muy cercana, tratamos de ser lo más posible y lo más cercanos y muy transparentes con ellos en cuanto a la condición en la que están sus pacientes y las necesidades que cada día se van presentando para ustedes. Hacemos seguimiento, hacemos monitoreo, miramos el impacto, estándares de calidad en salud, hacemos medición de indicadores y toda una cantidad de cosas que nos hace estar como programas. ¿Qué se buscaba? ¿Y qué es lo primero que hay que buscar para un programa? Tener la articulación. Los pacientes, los aseguradores que estén interesados en tenerlos bajo un programa donde les puedan brindar todas esas garantías y una institución de cuarto nivel con conocimiento sobre hipertensión pulmonar, todo alineado con nuestro sistema de salud. Y ahí dijimos, listo, montemos el programa, vamos a clasificar a los pacientes por los riesgos del semáforo y dependiendo de los riesgos del semáforo, asimismo vamos a sacar el tratamiento individualizado, los que requieren alguna intervención quirúrgica, los que requieren solo tratamiento farmacológico. Muchos de nuestros pacientes no están con medicamentos orales, solo requieren en este momento rehabilitación y muchos otros ya han sido enviados a trasplante. ¿Qué tenemos? Tenemos pacientes, tenemos el especialista en hipertensión, tenemos todo el apoyo y hemos ido trabajando poco a poco en lograr esos convenios y en traernos médicos que nos apoyen como el cardiólogo, el especialista en cardiopatías congénitas, los cirujanos cardiovasculares, toda la parte de la infraestructura que les permita también llegar a ustedes al centro, toda la parte de trasplante pulmonar y la parte de tromboendarterectomía y angioplastia. Ha sido una curva de aprendizaje, ha sido una curva de crecer todos los profesionales y de todos también como llamarlos a que se interesen en el manejo de esta enfermedad. Y estar a la vanguardia y a la altura de todo lo que va saliendo en cuanto a medicamentos y alta tecnología. Las bombas, ustedes saben que va cambiando, los medicamentos nuevos van llegando poco a poco, entonces debemos estar muy atentos a lo que llegue. Todo esto lo hemos logrado en convenio con Fundación Cardioinfantil, que es nuestro aliado también para realizar allá toda la parte de laboratorios, toda la parte de medios diagnósticos y demás. ¿Cuáles son los elementos constitutivos entonces para tener un programa como ese que brinde una atención integral? El neumólogo experto, tener experiencia y tener conocimiento en el manejo de esas terapéuticas, ¿sí? Tener acceso a otras especialidades, apoyo terapéutico con evaluación psicosocial, educación. La educación es una parte fundamental en cuanto a la adherencia del paciente al tratamiento. Hacemos toda la integración, hemos tratado de alinear el programa de tal forma que esté de acuerdo con nuestro sistema de salud y que esté alineado con el modelo de atención de cada una de las EPS con las que tenemos convenio en este momento. Y estamos trabajando en tener un sistema de información clínica que nos permita sacar indicadores, que nos permita sacar datos, porque sabemos que la investigación es también parte fundamental. Como les decía anteriormente, hay una junta médica de decisiones al ingreso del paciente al programa,
hay una junta médica cada año en el seguimiento para saber si ese paciente está en metas o no está en metas y si tenemos que ir hacia un tratamiento más fuerte o si por el contrario podemos quedarnos como estamos. Y todo el apoyo diagnóstico y terapéutico que muchos de nuestros pacientes lo han visto, el realizar los exámenes de las caminatas, el ecocardiograma, el apoyo de hacer el cateterismo en Fundación Cardioinfantil, gamografías, TAC de tórax, todo lo que se requiere y apoyo a final de vida, porque sabemos que es una enfermedad con una mortalidad bastante alta. Entonces, nuestro objetivo como programa, brindar atención integral ofreciendo servicios de apoyo diagnóstico, tratamiento y seguimiento a los pacientes con enfermedad vascular. ¿Y por qué aquí dijimos con enfermedad vascular? Porque no son solo pacientes con el diagnóstico de hipertensión pulmonar, sino son pacientes que adicional puede que no tengan hipertensión pulmonar, pero sí tienen una enfermedad vascular de base. Entonces, esos pacientes también los adoptamos y no nos cerramos a que solo sean con el diagnóstico de hipertensión pulmonar. ¿Qué buscamos? A pesar de que es una enfermedad progresiva, lo que buscamos es que los desenlaces y la mejoría de la calidad de vida sea lo mejor, optimizando la utilización de los recursos asistenciales acordes a los estándares y a las guías de manejo en salud. Y aquí volvemos a nuestro semáforo, entonces, clasificamos los pacientes, riesgo bajo, intermedio, alto. Asimismo van todas esas terapias que ustedes van desde los medicamentos orales, los inhalados, hasta todo lo que tiene que ver con bombas, catéteres, medicamentos endovenosos y subcutáneos y los que próximamente van a ir llegando. Aquí les voy a mostrar algo de todo lo que nosotros hemos hecho hasta el momento en estos 5 años de programa. Hemos tenido 618 candidatos de nuestras EPS con las que tenemos convenio que nos han enviado, pero miren que de esos 618 solo el 56% han ingresado al programa, porque muchos de estos pacientes vienen remitidos y salen con un diagnóstico diferente cuando hacemos toda esa evaluación de todos los medios diagnósticos. No tienen hipertensión pulmonar, tienen otro tipo de enfermedad o la hipertensión pulmonar no es la causa principal de su enfermedad. Y entonces son pacientes que requieren otro tipo de manejo que muchas veces, la mayoría de ellos, por no decirles que todos, hacemos retiro de los medicamentos vasodilatadores porque no están indicados en esos pacientes y en muchos casos el mismo paciente llega diciendo, es que yo me siento más mal con ese medicamento, siento que no me funciona y es porque su causa es otra enfermedad. De ahí tenemos los grupo 1, los grupo 2, 3, los grupo 5. Miren que nuestro principal número también de esos 351, el 48% son pacientes grupo 1, idiopáticos, congénitos, muchos congénitos del tejido conectivo y el 25% son pacientes grupo 4. Que a estos pacientes con embólica crónica, entonces en muchos casos algunos son susceptibles de manejo quirúrgico y es a los que se les hace la tromboendarterectomía y son muchos de los casos que ustedes escuchan que el paciente termina quedando después de un tiempo sin hipertensión pulmonar residual, ¿cierto? Entonces otros quedan con una hipertensión pulmonar leve. Y tenemos todos los otros que tienen las lesiones o los trombos, no son tan susceptibles de poder hacer la cirugía, sino porque están en unas ramas más distales y se puede hacer lo que ahora se está haciendo, que es la angioplastia, que es algo en lo que también se ha ido haciendo la curva de aprendizaje y cada vez se van haciendo más sesiones de angioplastia para estos pacientes, ofreciéndoles una alternativa adicional. Intervenciones. Hemos trabajado en todas las que el paciente requiere, monoterapia, pacientes, como les decía, con medicamentos ya subcutáneos, endovenosos, toda la parte de tromboendarterectomía, angioplastia. Tenemos algunos pacientes que ya están sin medicamento después de las intervenciones que se han realizado. ¿Quiénes son nuestros pacientes? La mayoría están entre 41 y 50 años, es la edad promedio en la que tenemos el 21% de nuestros pacientes. El 79% de esos pacientes son mujeres y, como les decía anteriormente, solo el 56% de todos los que hemos evaluado hasta el momento han ingresado como tal al programa.
La clasificación, como les decía, miren, la azul, más oscurita, es 139 pacientes, que es el 50% grupo 1. Es nuestra mayor población de pacientes, seguida de el amarillito, que viene siendo el grupo 4, que es la embólica crónica. Y asimismo se distribuyen las otras clasificaciones. ¿Qué buscábamos y qué medimos nosotros entre las muchas cosas que medimos dentro del programa? Y es a lo que más le apuntamos, a la calidad de vida de los pacientes. Muchos de nuestros pacientes se encuentran con que cada cierto tiempo les hacemos medición del cuestionario de calidad de vida. Hay bastantes, en este momento hay como 3, 4 cuestionarios que se pueden utilizar para hacer la medición de calidad de vida en hipertensión pulmonar. Y eso es lo que hemos tenido. Miren que al inicio, esa era la calidad de vida de nuestros pacientes, que sobrepasaba del 50%, que les afectaba en cuanto a actividad, impacto, síntomas de la enfermedad en su quehacer diario, ¿cierto? Después del primer año de intervención, estamos sobre el 37%, está sobre una calidad de vida del 40%. Y aquí, cuando ya miramos en el transcurso de los años, miren cómo se ha ido manteniendo. La idea es que los pacientes vayan mejorando su puntuación de calidad de vida. Entonces, como les decía, es uno de los objetivos a los que más le apuntamos, y es que puedan volver a caminar como antes, realizar algunas actividades que no podían hacer antes. La caminata de 6 minutos, aquí estamos en cuanto a metros caminados, ¿cierto? Y posteriormente, cuando ya hacemos las intervenciones requeridas para el paciente, esto es lo que mejoran en cuanto a metros caminados en la caminata. Medimos adherencia al tratamiento farmacológico. Hay muchos indicadores, les traje solo algunos de todo lo que nosotros medimos en el programa, y estamos utilizando aplicación de herramientas para medir esa adherencia. Entonces se aplica la encuesta de Morinsky, de Green modificada, se hace un conteo de la medicación sobrante. Muchas veces a muchos de los pacientes les decimos, bueno, traiga cuánto le queda de medicamento, y miramos, si usted tenía medicación para tanto tiempo, ¿por qué tiene más medicamento del que debería tener para esta fecha? Y ahí hacemos todo una reconciliación por la falta de adherencia. Muchas veces es porque son tantos medicamentos que se les olvida tomarse uno, o también por los efectos adversos que les producen los medicamentos. La mayoría de estos medicamentos les da cefalea, dolor mandibular, les da dolor de cabeza. Entonces nuestros pacientes muchas veces tienden a suspender 1 o 2 dosis y vuelven y retoman. Entonces cuando uno les hace ese conteo, se encuentra con que no te tomaste las 3 pastillas como eran diarias, sino te tomaste 1 al día. Eso hace que afecte, exactamente, porque entonces el medicamento no les hace lo mismo. Y en otros casos también, con todo lo de la pandemia, hemos tenido desabastecimiento de medicamentos. Entonces, nuestros pacienticos se toman 1 pastilla al día para que les alcance, por lo que no tienen bastante medicamento. Entonces toman 1 pastilla y tratan de racionarlo de tal forma que no se queden sin medicamento todos los días, y algunos otros alcanzan a quedarse algún tiempo sin medicamento. El Bosentan es uno de los medicamentos que está, pues lo he escuchado, yo manejo Bosentan, pero gracias a Dios pues con la EPS hemos tenido constante, pero he escuchado varios casos en el grupo que no hay. No lo hay, entonces se tiene que tomar media pastilla, 1 pastilla en el día para poder... Que no debería ser lo ideal. Lo ideal para mantener la enfermedad controlada es tomar las dosis, y la dosis que es y la concentración que es, ¿no? Pero pasa, y con todo lo de la pandemia ha pasado muchísimo. Hay muchos medicamentos que nos ha tocado irlos cambiando también porque hay desabastecimiento, los laboratorios y demás, entonces ahí ese es un inconveniente también. En cuanto a nuestros catéteres, también hacemos todo un seguimiento de la parte de tasa de infecciones. Entonces, los catéteres subcutáneos y los catéteres centrales tienen una serie de actividades
¿cierto? Que requieren curaciones, vigilancia y demás. Todo esto se logra y todo lo medimos, por qué se infecta, qué pasó, hacemos todo un comité de seguridad del paciente para saber qué pudimos haber hecho o qué se hizo mal y se soluciona. Y después de tener todo eso dijimos, bueno, ¿por qué no ser un centro de referencia? Ya llevamos un tiempo de programa, ya llevamos una curva de aprendizaje y empezamos a soñar en postularnos como un centro de referencia. Para hipertensión pulmonar es una unidad asistencial que se caracteriza por su competencia específica en la atención de personas, de pacientes con hipertensión pulmonar. Se debe contar con una infraestructura necesaria y con el recurso humano para esto. Empezamos a mirar, encontramos resoluciones por la cual hay que habilitar el centro de referencia y empezamos a soñar con toda esa idea y a trabajar en ser un centro de referencia para diagnóstico y tratamiento de hipertensión pulmonar. ¿Qué nos pedían? Accesibilidad, atención farmacéutica, certificado de formación de todos los profesionales, un ciclo de atención que cubriera desde que tomamos al paciente, ¿cierto? Hasta que definimos para dónde va, si se le da egreso, si se queda en el programa, con qué tratamiento, con qué condición se queda en el programa, que garantizáramos una continuidad, ¿cierto? No como nos pasaba muchas veces de que el paciente lo teníamos hoy, pero mañana la EPS cambiaba de institución prestadora y se lo llevaba y no se podía garantizar esa continuidad. Y que existiera un programa dentro de una IPS. Hay que contar con las EPS, hay que contar con todo lo de calidad, protocolos, pertenecer a la red de hipertensión pulmonar, tener centros de referencia, validarnos frente a otras partes, ¿cierto? Frente a otros centros fuera del país que hacían ellos, que no estábamos haciendo nosotros. Todo ese estudio se hizo y volvemos a lo mismo. Requerimos el sistema de salud, requerimos de los pacientes, requerimos de las EPS, requerimos de los especialistas y de todo un grupo para trabajar en torno a esto. ¿Cómo lograrlo? Con la educación a pacientes y cuidadores. Y es algo a lo que le hemos trabajado fuerte en el programa, y es que para el caso de los prostanoides, cuidados del catéter, adherencia al tratamiento farmacológico, la educación continua a profesionales es una parte fundamental, como les decía, la construcción de indicadores y seguimiento riguroso de estos, todo un andamiaje administrativo, seguridad del paciente y adicional, soñamos en tener un programa de apoyo y seguimiento domiciliario, que en este momento lo tenemos para los pacientes con prostanoides parenterales. Y aquí entran los pacientes. ¿Cómo lo logra uno? Sí, porque tenemos el sueño de ser muy chévere, muy bonito todo, pero el paciente es parte fundamental. Y empezamos a trabajar en toda esa parte del empoderamiento del paciente, el conocimiento de la enfermedad. Yo a todos los pacientes y siempre en nuestras charlas de educación les decimos, cuando llegue a la consulta pregúntele a su médico qué tipo de hipertensión tiene. Y asimismo, usted se va haciendo una idea para dónde va su tratamiento y para dónde va el pronóstico de la enfermedad, ¿cierto? Porque es que hipertensión muchas, pero hay que saber el nombre y el apellido de la que tienen. Empezamos a trabajar en todo lo de promoción, prevención, tratamiento, la gestión de la enfermedad por parte del paciente, la toma de decisiones, como les decía, no simplemente es del médico, sino es una toma de decisiones compartida con el paciente. ¿Hasta dónde está dispuesto? Sí, estoy dispuesto a ponerme un catéter y todo lo que esto cambia en mi vida, o simplemente estoy dispuesto a quedarme ahí con un medicamento oral. Es viable. Es la decisión del paciente y de su familia. Y tener un paciente y un núcleo familiar experto en el manejo de la enfermedad. ¿Qué hacemos? Lo que les decía, desarrollamos un curso en la plataforma educativa de la Fundación, un curso para los pacientes, donde tenemos cosas muy claves que deben saber, como qué es la hipertensión pulmonar, cómo se clasifica el riesgo, por qué son importantes las pruebas diagnósticas, cuáles son los tipos de tratamiento, desde el oral, la rehabilitación, el oxígeno y todos los demás tratamientos,
cómo se manejan los prostanoides y las bombas de infusión. Hay unos videos en el Moodle de la fundación donde tenemos un acercamiento inicial, porque muchas veces hemos visto que cuando el paciente se le dice no, ya está demasiado avanzada la enfermedad y debes ponerte un prostanoide, hay que ponerte una bomba, de una vez pues uno entiende que el choque para ustedes es duro. Entonces, bueno, no, mira, entra y ves el video y ves cómo funciona esta bomba, cómo funciona la otra y te vas haciendo a una idea de para dónde vamos. La importancia de la adherencia al uso de los medicamentos, no pararlos, la actividad física y asimismo durante el año siempre hacemos un cronograma de charlas educativas para el paciente, planificación familiar, trasplante pulmonar, manejo de falla cardíaca y todas esas otras cosas adicionales. Actividad física, cómo realizo el ejercicio con hipertensión pulmonar, qué puedo hacer, qué hábitos de nutrición. Todos los años hacemos un cronograma de actividades de educación que requiere el paciente. Y lo logramos. Nos postulamos, fue un año de arduo trabajo y somos en este momento el primer centro de experticia en enfermedad vascular pulmonar en Latinoamérica bajo el modelo EFQM, que fue quien nos evaluó y obtuvimos la calificación bronce. Algunos recuerdos, algunas fotos aquí en este día de nuestros pacientes, de nuestro grupo de trabajo. Seguimos trabajando de la mano con ustedes, seguimos con las puertas abiertas a todos los pacientes con los que tenemos convenio de las aseguradoras en este momento, muchas caras conocidas, otras no, pero bueno, como siempre, de la mano esperándolos y apoyándolos. Sabemos que es una enfermedad muy difícil, para nosotros cada muerte es un fracaso, nos pega duro también. Pero bueno, ahí seguimos en la lucha, seguimos en el manejo, intentando hacer lo que mejor podamos desde la fundación con los brazos abiertos.